Good morning. Good Buenos afternoon. días a todos. Good evening to Australia. Welcome at our Buenas tardes a todas las personas que nos siguen de todos los lados del mundo. Faith has been talking to different women A partir del 25 de noviembre, Voices of Faith ha hablado con muchísimas mujeres sobre los temas de la violencia, del abuso, del racismo, del sexismo, de la discriminación today. We are y de los derechos humanos en la Iglesia Católica Romana. fundamental rights. Hoy nos ocuparemos de las colisiones entre dos derechos fundamentales, la libertad de religión y la prohibición de la discriminación. The professor from the University of Fribourg, Hoy, Switzerland, citando Eva María Belsa, of yours una profesora de la Universidad de, fundamental rights de Suiza, conflict with each other. y en este sentido, recuerdo el hecho de que es importante hablar de los conflictos de derechos fundamentales, porque los conflictos de derechos fundamentales no tienen que ver con el respeto y la protección de un derecho fundamental y un titular de derechos fundamental, porque es muy importante pensar en la protección dentro de las comunidades religiosas. Los conflictos de hechos relacionados con los derechos fundamentales, como decíamos, no están involucrados con el tema de respeto, de la tutela de un derecho fundamental. Más bien se enfrentan varios titulares de derechos fundamentales, cada uno con sus propias reivindicaciones de derechos fundamentales. Dado que en estos casos entran en colisión valores que tanto el sistema jurídico como la sociedad consideran fundamentales, el Estado tiene una tarea muy difícil, que es la de decidir qué reivindicación de derechos fundamentales debe prevaler sobre otra. Hoy la pregunta es esta. ¿Pueden nuestros ponentes responder a cómo debe comportarse el Estado cuando chocan la reivindicación de las comunidades religiosas de que respete su libertad y la reivindicación de las mujeres de realizar la igualdad de derechos? Al mismo tiempo, hablaremos de los derechos fundamentales y de agentes estatales cuando se trata de las comunidades religiosas que excluyen a las mujeres de cargos importantes. ¿Puede el Estado mantener el reconocimiento de derechos públicos de la comunidad religiosa que establecen normas diferentes para las mujeres y los hombres dentro de las congregaciones, negando a las mujeres el acceso a determinados cargos eclesiásticos o religiosos? ¿Cómo debería comportarse el Estado con las comunidades religiosas que no se reconocen de forma pública y que excluyen a las mujeres y a las personas LGBTQ de los cargos religiosos? Ahora muy rápidamente os presento la doctora Astrid Lobo Gaiwala, que es una querida amiga que ha dedicado gran parte de su tiempo a poner en relieve los retos que plantean los matrimonios interconfesionales, ya que ella trata estos casos a diarios. Astrid es científica y teóloga feminista. Tenemos que admitir que la discriminación de género florece dentro de la Iglesia. Tenemos que dejar de esconderla dentro de tradiciones patriarcales y argumentos teológicos. Después tenemos a la doctora Kathleen McPhilip, que es encargada de las mujeres, la religión, la Iglesia y el Estado. Ha escrito y publicado en el ámbito de la violencia de género y el abuso sexual infantil institucional. El trabajo de Kathleen acerca de las organizaciones religiosas examina también desde cerca la relación entre los grupos religiosos y el Estado y las diversas y comunes reivindicaciones de libertad religiosas. Ha editado también un volumen internacional relacionado con los temas de género y la libertad religiosa,
que espera llame la atención sobre el modo en que las organizaciones religiosas conservadoras utilizan el discurso de la libertad religiosa para incorporar patrones de género que discriminan a las mujeres y a los grupos con diversidad de género. También está estudiando las organizaciones religiosas y la manera en que actúan como un Estado dentro del Estado, con sus propias leyes, normas y éticas. ¿Y qué ocurre cuando estas leyes contradicen las leyes del país? Entramos ahora en el tema con casos muy concretos. Astrid, ¿pueden las mujeres discriminadas en sus tradiciones religiosas recurrir al Estado civil para reparar las injusticias? ¿Y en qué medida la sentencia india es un hito? ¿Cuál es el carácter explosivo de la sentencia? Muchísimas gracias, Chantal. Me gustaría empezar con algunos casos interesantes de la India. Mujeres discriminadas según muchos casos diferentes. Muchas veces se les excluye de los lugares de culto y en otros casos tenemos prácticas humillantes contra las mujeres. Son todos casos muy diferentes pero muy interesantes y a pesar de que el tema principal sea la lucha para una igualdad de derechos entre mujeres y hombres, tenemos también otro tema importante que es el derecho constitucional más amplio relacionado con los temas religiosos. Me gustaría mencionar dos casos. El primero relacionado con un lugar de culto musulmán, es decir, en la ciudad de Mumbai tenemos un santuario, Haji Aliya Dargah, que se caracteriza porque es muy visitado. Tenemos más de 500.000 personas de todas las creencias que lo visitan cada día. Durante los siglos, las mujeres podían acceder libremente al santuario, pero en junio de 2012, el Haji Ali Dargah Trust prohibió a las mujeres entrar en el santuario interior, el mazar, porque estaba convencido de que era un pecado. Las titulares de la Bharatiya Muslim Mahila Andolam, una organización sin ánimo de lucros con sede en Mumbai, que trabaja con los temas del empoderamiento de las mujeres musulmanas, escribieron al presidente del Trust en 2012 y se dirigieron también a varias autoridades estatales solicitando una intervención. Todo esto se relacionaba con leyes, artículos de las leyes, en particular con el artículo 2026, el artículo 226 de la Constitución india. Presentaron un recurso de apelación a nivel de BMMA, de Bharatiya Muslim Mahila Andolam, contra el Trust, relacionado de hecho con la prohibición discriminatoria irrazonable. Norji argumentó que la decisión del patronato constituía una violación del derecho de las mujeres a rezar y de la igualdad de género. El Trust presentó tres argumentos principales, tres temas, asuntos principales ante el Tribunal Superior de Mumbai para defender la prohibición. Ante todo, las mujeres llevaban blusas con amplios escotes que mostraban los pechos cuando se inclinaban para rezar. La prohibición, decían, es buena porque impide a las mujeres de mezclarse con los hombres del santuario, evitando el acoso sexual y las burlas generales, dado que los miembros, además del patronato, desconocían las disposiciones de la Shariat. Ahora podemos decir que la prohibición puede ser vista más bien como una enmienda. La BMMA ganó el caso en el Tribunal Superior y, insatisfechos con la decisión del Tribunal Superior de Mumbai,
El Trust recurrió ante el Tribunal Supremo, pero el recurso fue denegado y en octubre de 2016 se le pidió al Trust que tomara las decisiones, las medidas oportunas en un plazo de 4 meses para la entrada de las mujeres en el Dargah. Hoy las mujeres pueden volver a entrar en el santuario interior. Otro caso famoso es la entrada en Sabarimala, un templo hindú que se encuentra en una colina de Kerala. Y este caso es muy interesante porque en este templo que se dedica al señor Ayapapa, vemos turistas de diferentes partes del país y de todo el mundo. En 1991, el Tribunal Superior de Kerala, de hecho, restringió el acceso, el ingreso, solo a las mujeres mayores de 10 años. Y todo esto nos ayuda a entender la importancia de permitir a las mujeres que entren dentro de este tipo de instituciones. Existen diferentes versiones relacionadas con los motivos para lo que no se permitía la entrada de las mujeres al templo de Sabarimala. Y es muy importante notar que tenemos muchísimas razones diferentes, cuentos, historias de amor que llegan del celibato hasta la historia del señor Ayappa mismo. En 2006, la Asociación de Jóvenes Abogados de la India presentó una petición ante el Tribunal Supremo para que permitiera la entrada de todas las mujeres al templo. El asunto se remitió a un tribunal de 3 jueces 2 años después. Y hubo también protestas, peticiones. El Tribunal Supremo remitió el caso a un banco de la Constitución. El 28 de septiembre de 2018, el Tribunal Supremo levantó la prohibición de entrada de las mujeres que se habría practicado durante siglos. Pero 5 meses más tarde, en febrero de 2019, el Tribunal Supremo se reservó tratar las súplicas que solicitaban la revisión del veredicto de septiembre de 2018. Y un año después del levantamiento de la prohibición, en noviembre de 2019, las mujeres se excluían de los lugares de culto solo por prácticas que eran muy antiguas y que no eran justas. Era importante garantizar los derechos constitucionales a las mujeres. Y es importante notar la cuestión de las relaciones entre derechos constitucionales y cuestiones religiosas. La BMMA invocó la protección en el caso de Haji Ali Darha de los artículos 14 y 15, los derechos a la igualdad y a la no discriminación. El Trust respondió invocando también el artículo 25, argumentando que el Islam ordenaba la exclusión de las mujeres del santuario interior. La idea es que todos estos temas no tienen que ser relacionados con la idea de discriminaciones basadas en diferentes etnias, en diferentes culturas. El magisterio insiste en el hecho de que un sacerdote debe tener un parecido físico con Cristo, porque tiene que ser una persona Cristi. Las autoridades del Vaticano suelen señalar que Jesús eligió solo a hombres como
sus 12 apóstoles y el modelo del sacerdocio y la fundación de la Iglesia de Jesús son más orientadas a los hombres. Además, el hecho de que Jesús omitiera a la Virgen María de esas filas se interpreta como que las mujeres podían ser veneradas sin ser ordenadas. Frente a esto, ¿qué pasaría si las mujeres católicas indias invocaran la protección de los artículos 14 y 15 que tratan los derechos a la igualdad y a la no discriminación, presentando una petición judicial en los tribunales indios, desafiando a la Iglesia Católica por sus prohibiciones irrazonables y discriminatorias de la ordenación de las mujeres? ¿Serían los argumentos de la Iglesia Católica lo suficientemente fuertes? Muchísimas gracias, Astrid. Muy interesante, de verdad. ¿Cuál es la situación en Australia? ¿Qué está pasando? ¿Qué historia tenemos en Australia relacionada con la libertad religiosa de las mujeres? Muchísimas gracias, Chantal. Hola a todos. Me gustaría empezar diciendo que estoy hablando de la Original Land, de la tierra originaria. Y para mí es importante reconocer los antenados, los patriarcales del presente y del pasado. Yo creo de verdad que es muy interesante escuchar los casos de India, reflexionar sobre la situación en Australia, que es un poco diferente. Lo que me parece muy interesante es que en India, en Australia, tenemos dos sociedades democráticas. Tenemos un sistema legal que se implementa para gestionar la desigualdad. Y de todas formas, en mi ámbito de trabajo, noté que las injusticias tienen unos agujeros, unas brechas que se relacionan con las cuestiones de género, con las discriminaciones de género. Por ejemplo, con los casos presentados en India, no tuvimos ejemplos de grupos de mujeres que luchan para casos de discriminaciones que tienen que ser evitados. En Australia, hacer esto es posible mediante el derecho humanitario. Hay hubo casos presentados frente a las Cortes para los Derechos Humanos, también relacionadas con las cuestiones de problemas de género dentro de la Iglesia dentro de la Iglesia Católica. Casos en que las mujeres han sido echadas de las comunidades o del trabajo por ser lesbianas, por ejemplo. Es importante notar que estos casos suelen ser bastante escondidos, no sabemos de qué manera proceden y en Australia la situación queda tal, de forma que todas las constituciones que tratan la prohibición de discriminaciones de género entran en contraste con el derecho a la libertad religiosa. El Estado no ha gestionado de la forma mejor este tipo de situación. En 2012, en Australia, hubo una revisión de la legislación de los derechos humanitarios que consiente a las organizaciones religiosas trabajar
para garantizar los derechos de género. Las organizaciones conservadoras religiosas afirman que existiendo una tradición de un cierto tipo, no es posible involucrar a las mujeres en papeles de liderazgo, por ejemplo. Y esto es lo que pasa dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa cuando el Estado y la legislación permiten una exención? Quiero decir, ¿qué pasa cuando el Estado reconoce la tradición de la Iglesia Católica, pero introduce exenciones, casos específicos donde la tradición puede romperse? Muchas veces las mujeres tienen un espacio dentro de estas tradiciones religiosas, pero la Iglesia funciona de una forma que puede ser discriminatoria de todas formas. Como dijo Chantal al principio, todo esto lleva a una contradicción en los estados democráticos modernos que deberían basarse en un principio de igualdad, de democracia. Las democracias tienen que mirar a los derechos de las minoranzas. Y para lo que se refiere a los grupos religiosos, el Estado afirma que esos grupos no pueden entrar dentro de esta realidad civil según razones que proceden de la tradición. La idea es que el Estado parece que no está interesado de verdad a estas cuestiones, a la importancia de la tradición y a un desarrollo positivo de la tradición. La Iglesia Católica hace notar que hay muchas argumentaciones que pueden ser adoptadas para seguir adelante de una forma más correcta. En Australia, hoy en día se está introduciendo una ley dentro del gobierno federal. La ley se llama Freedom of Religion Bill, la ley para la libertad de religión, definida para tutelar y proteger todas esas personas que están dentro de grupos religiosos conservadores, grupos católicos y anglicanos en el caso de Australia. Y todo esto tiene un objetivo muy claro: alcanzar una paridad de género para que las personas que no están de acuerdo con la legislación o con el tema de la paridad de matrimonio puedan dar su opinión sin obstacular el desarrollo de la comunidad, por ejemplo, LGBT. Es importante ayudar a estos grupos. Tenemos contradicciones también a nivel legal y queda claro que la cuestión de los derechos humanos se refiere a los derechos de una pequeña minoría de personas. Y lo que tenemos que hacer dentro de todo esto es evaluar los derechos de las mujeres, que deben ser considerados como derechos humanos. Las mujeres tienen que ser escuchadas para que todos sepan lo que pasa dentro de estos espacios. Muchísimas gracias. Ahora podemos volver a la cuestión del equilibrio entre los diferentes derechos. Pensando al contenido absoluto de los derechos fundamentales, la dignidad humana,
que cada Estado debería tutelar, podemos decir que el diniego a la discriminación es el elemento llave de los derechos fundamentales del hombre. La discriminación de género es un elemento que tiene que ser relacionado con la libertad religiosa. Astrid, Kath, ¿qué pensáis de todo esto? Yo creo que es muy difícil definir el contenido de la libertad religiosa, pero es interesante analizar todo esto pensando en la cuestión de India. Tenemos muchos casos presentados en los tribunales. Tenemos una situación muy compleja porque tenemos el artículo 25 que tutela el derecho a la libertad religiosa, pero tenemos muchas religiones que se basan en sistemas patriarcales que discriminan a las mujeres. En India la situación es muy complicada porque tenemos las leyes personales, las personal laws, que son una característica del sistema indio, leyes que se aplican a castas específicas. Y el objetivo tiene que ser respetar las diferencias entre los diferentes grupos religiosos de India. Y es lo que hacen los tribunales de India. Tenemos muchísimos casos dentro de la reforma legal. Shabano, por ejemplo, una mujer musulmana de 60 años, presentó un caso contra el marido porque se le echó de su casa después de tener 5 hijos. Ella quiso que el marido se encargara de los gastos de su vida diaria. Y el marido añadió que esto no era posible porque ya había pagado algunos gastos en pasado. Son temas muy complejos relacionados con el matrimonio, el divorcio, y estos temas también tienen que ser conyugados con los temas de las leyes personales. El tribunal, en el caso de esta mujer, en el caso específico de esta mujer, ayudó a ella después de un largo proceso, y en el 85 se le ordenó al marido de pagar los gastos y de sostener también los gastos a nivel legal de todo el proceso. Tenemos una ley dentro del Parlamento indio que niega este tipo de tutela para las mujeres dentro de algunos contextos específicos de la sociedad india. Este verdicto se vio como una amenaza a la comunidad musulmana y la sociedad patriarcal conservadora dentro de la comunidad musulmana se puso de una manera así de fuerte que incluso la corte decidió dejar este tipo de caso. La Muslim Women Bill, la ley para la tutela de las mujeres musulmanas, es otra cuestión muy interesante en este sentido. El derecho del marido es un derecho que es
tutelado, pero al mismo tiempo tenemos un sistema donde las mujeres están protegidas por una configuración legal. Es importante razonar en términos de prioridades de la comunidad religiosa y de los otros grupos. Los líderes religiosos tienen la idea de crear políticas agresivas. Muchos no cuestionan la pertenencia de la comunidad religiosa a un sistema más amplio, pero otros sí. Tenemos que conjugar estos sistemas de manera que el proceso del patriarcado sea un proceso que no obstacule el desarrollo de los derechos de las mujeres. Tenemos que pensar que en India, por ejemplo, las mujeres son ante todo religiosas y después ciudadanas. Tenemos otro caso donde una mujer ante el tribunal apeló a la Constitución porque quería eliminar estas prácticas discriminatorias. El tribunal consideró los diferentes puntos de vista y definió una legislación para la práctica del divorcio dentro de la comunidad musulmana. Otro caso interesante se relaciona con la circuncisión femenina, que permite a los individuos solicitar un reenvío para la tutela de los derechos fundamentales. Esta petición explica que se trata de una práctica que se desarrolla sin evidencias científicas. Es una verdadera tortura mental para las mujeres que tienen que seguir adelante toda la vida con una herida interior y física. Tenemos que pensar de forma muy clara en los derechos de las mujeres y de qué manera todo esto, con los casos que hemos comentado, por ejemplo, nos explican que en India tenemos todavía prácticas discriminatorias. Cuando una mujer farsi, por ejemplo, se casa con una persona que no hace parte de su comunidad, tiene una discriminación religiosa verdadera. No puede frecuentar los lugares de culto de su comunidad. Y sabemos al mismo tiempo que en India tenemos complejos estructurales. Ella no podrá ir a determinados sitios y hay casos específicos donde las mujeres han presentado estos casos frente al tribunal. Se trata de una cuestión muy complicada. Es difícil definir los confines de la libertad religiosa. Thank you. Katie, maybe going back to Australia, which is based more Muchas on gracias tú, Christianity, also Kate. Ahora volvemos a Australia. intangible core content, looking now to the Y tenemos una tradición católica cristiana. Ahora tenemos una pregunta para usted. core content of the Catholic Church. Dentro de las diferentes cargas, Discrimination, the prohibition of discrimination versus religious freedom. Lamentablemente no se oye el audio del hablante. Sorry. I think with the question of religious freedom, Bueno,
Por lo que se refiere a la cuestión de la libertad religiosa, yo creo que puede definirse de cierta forma, es decir, según la definición del estado de libertad de religión. Una de las cosas más problemáticas que en Australia, pero no solo en Australia, porque también hay otras democracias que están intentando gestionar de la mejor manera todo esto. Por ejemplo, hay casos en Canadá, en partes del Reino Unido, en Alemania, por ejemplo. Casos que se refieren a lo que mencionó Astrid antes sobre India, sobre la cuestión de este choque, esconder la libertad religiosa sobre los derechos humanos. Y la libertad religiosa se define así como la define el Estado. Y yo creo que por lo que se refiere a la Iglesia Católica, al menos, la libertad religiosa se define en la habilidad de la Iglesia Católica de mantener su separación del Estado civil. Por lo tanto, tener una propia idea moral, una organización propia. Y el problema aquí en Australia es que, así como en otras democracias, es que la Iglesia Católica, por un lado, tiene el aspecto pastoral de las parroquias, por ejemplo, a donde las personas acuden a los lugares de culto. Y después tenemos el aspecto que podríamos llamarlo empresarial. Y aquí es un gran problema en Australia. Yo creo, o al menos me parece, que la Iglesia Católica gestiona muchas de las políticas del Estado federal. Por ejemplo, gestiona las escuelas, el sistema de salud, sistemas para las personas con discapacidad. Por lo tanto, por lo que se refiere al poder civil, bueno, pueden ver que tienen gran poder, pero de la misma forma disfruta también de ciertos privilegios que otros institutos no tienen. Y para nosotros esto es un problema. Al Estado civil no le interesa enfrentarse a estos problemas, porque es como si impulsara a las personas a que se presentaran a estas comisiones para que después estos casos no lleguen a los tribunales. Y por lo tanto no se oye hablar de todo esto. Esto significa que la Iglesia Católica puede seguir justificándose. Y además debe seguir así porque esta es la tradición. Pero haciendo de esta forma es como si estuviera actuando como un Estado dentro de otro Estado. Tiene una propia moral, tiene sus propios tribunales, tiene el derecho canónico. Y además tiene una entidad internacional, es decir, el Vaticano. Por lo tanto, desde este punto de vista es una entidad muy poderosa. Y bueno, cabe subrayar también que hay otras religiones que son muy poderosas, como por ejemplo aquella anglicana, y el Estado civil acepta el hecho de que las religiones puedan seguir manteniendo este tipo de práctica. Y además quiero decir que en realidad en el eje tenemos una discriminación de género, porque si nosotros analizamos desde muy cerca los derechos humanos y muchas exenciones, muchas se refieren a las mujeres, a los grupos LGBT, y por lo tanto esto significa que el Estado no es neutral. Y no es neutral porque no enfrenta las estructuras patriarcales de la Iglesia Católica. En pocas palabras, el Estado tiene que aceptar que tiene una responsabilidad en hacer que las mujeres no sean aisladas y marginalizadas, pero el Estado no lo hace. Y el hecho de que no lo haga es porque se encuentra en esta contradicción, que se presentan una y otra vez,
Y cada vez que se presenta una legislación como la actual que se presentó aquí en Parlamento, podemos ver esta contradicción. Podemos ver que también es un momento muy importante, porque podemos ver también cuán poderosos son estos grupos religiosos y cómo su idea de derechos humanos se basa en los que se llaman derechos patriarcales. Y sí, podemos decir que la población en general no conoce mucho este aspecto, o a lo mejor ni le interesa. Hasta este momento ha habido mucha movilización contra la Iglesia para que la Iglesia pueda dar sus explicaciones. Y la gran mayoría de los políticos, empezando por nuestro primer ministro, apoyan esta ley. Pero parece que no puedan ver esta contradicción que es intrínseca de esta legislación. Muchas gracias. Podríamos decir entonces que el Estado no es neutral. Digamos que lo que yo me pregunto desde hace meses es ¿qué podemos decir de los ciudadanos, es decir, los mismos católicos? Si nos consideramos ciudadanos responsables en una sociedad civil, tenemos derechos, deberes. En términos de emancipación, participación, son libres en su ideología, en sus condiciones políticas, así como en las elecciones de vida. Pero en la Iglesia todo esto es diferente. Es como si hubiese una división de personalidad, es decir, una división entre la jerarquía y gran mayoría de los feligreses. Y esta división tiene que anularse. Por lo tanto, la falta de implementación de todos los derechos humanos en la Iglesia, 50 años después del Concilio Vaticano II, no se han implementado los derechos humanos en la Iglesia. Por lo tanto, podríamos concluir que la gran mayoría de los feligreses vive bien con esta distinción con los derechos humanos y la falta de lo que mencionamos antes. Sí. Bueno, solo quería decir que yo creo que es una muy buena pregunta y la misma idea de expresar estas dudas. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la Iglesia, a menudo hablamos del liderazgo del clero, más que la Iglesia como organización. Y si nosotros analizamos todo esto desde un punto de vista legal, tenemos que pensar en los conceptos de tradición y en lo que representan. Y cuando se contestan, porque hay mucho descontento entre los católicos. Y hay una amplia gama de debates sobre esto. En Australia, por ejemplo, acabamos de terminar un sínodo. Y si bien la estructura y la aprobación fue unánime por parte de los obispos, a pesar de todo esto, hubo también grandes aportes por parte de laicos y grupos de reformas que son muy activos al respecto aquí en Australia. Fue muy bueno ver cómo la diversidad parece abrirse camino de diferentes vías, pero la realidad, como tú dijiste antes, Chantal, es que si nosotros pertenecemos a tradiciones religiosas que tienen ciertas características respecto a la igualdad de género, este es un problema porque se vive de manera contemporánea en una sociedad civil en el que el Estado protege estos derechos, aún más ahora con la aprobación de estas nuevas leyes que protegen a las personas transgénero, a las personas LGBTI y que además permiten el matrimonio homosexual y así sucesivamente. Y esta es la dirección que están tomando los gobiernos democráticos. Y yo creo que es una muy buena observación, porque pone a los líderes en una posición bastante compleja. Porque ¿cómo pueden, por un lado,
ser integrantes contributivos de la sociedad civil y de una sociedad civil en la que no se practica, no se lleva a cabo la igualdad de género y de la misma forma trabajar dentro o en conjunto con una iglesia en la que es bien diferente. Es por ello que hay mucho descontento por parte de las personas que forman parte de la Iglesia Católica. Bueno, sí, yo estaría de acuerdo con Catherine, con lo que dijiste tú también, Chantal. El hecho de que es un gran problema, el hecho de que el funcionamiento de la Iglesia respecto a las mujeres no sea coherente. Lo que yo quiero decir es que aquí en India las mujeres tienden a vivir en dos lugares separados, uno la iglesia y otro el Estado. Si viven en la iglesia, van a aceptar sin ningún problema confortarse al derecho canónico. En cambio, si viven según el Estado, van a seguir únicamente el derecho civil. Por lo tanto, no se va a hablar solo de misa, de sacramentos. Se van a considerar solo temas religiosos no institucionales. Y yo creo que solo cuando estalló este escándalo de los abusos sexuales en los diferentes tribunales, solo en ese momento se pudo hablar de abusadores y acosadores en el clero. Y recién ahí las mujeres se dieron cuenta de que las mujeres no sigue solo las leyes de derecho canónico, sino también las leyes civiles. De hecho, ha habido varias leyes fomentadas por activistas, y estas son leyes dedicadas, por ejemplo, una para proteger a los infantes, una en 2012, esta, de la que acabo de hablar. Y la otra es la ley para la protección de las mujeres de los acosos en el trabajo, en 2013. Son leyes de protección, y para mí son dos leyes muy importantes para nosotros, porque sus implicaciones podrían ampliarse también en la Iglesia. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos a los abusos hacia los niños, todos los que esperamos tener ciertas competencias sobre la protección de los niños tienen que estar obligados a denunciar directamente a la policía y seguir adelante desde un punto de vista civil, porque la cuestión de los acosos sexuales hacia los niños no se refiere solo al derecho de la Iglesia, sino y sobre todo al derecho civil. Entonces, cuando ocurre un abuso o un acoso hacia un menor, los obispos y las autoridades eclesiásticas ya no pueden esconderse detrás de un dedo si el acosador es un sacerdote. Otra ley muy importante fue la Polshat, que fue una muy buena definición de abusos en el lugar de trabajo. Y esto es importante. Es importante porque va a definir cuáles son las responsabilidades de los empleadores si tuvieran que abusar de mujeres. Se ha creado un comité dedicado que se dedica a proteger a las mujeres víctimas de acoso laboral. Por lo tanto, todas las mujeres deben ser protegidas. Y por eso se han creado ciertos comités internos, presididos por funcionarios que tienen que ser mujeres, o también por otros integrantes de estos institutos. Y uno de estos tiene que ser un integrante externo, posiblemente una ONG, que trabaje también en los tribunales femeninos. Por lo tanto, se trata de acciones muy importantes, porque a este punto la gestión de estos casos ya no se deja en las manos de la Iglesia, sino que es el Estado que toma una posición específica. Segundo punto, perdón, yo quería hablar de otros dos puntos. El primero se refiere a la pregunta de Chantal sobre el clericalismo. Porque como mujeres nos dicen que los sacerdotes tienen que considerarse como representantes directos de Jesús. Y yo no puedo pensar en creer sola y exclusivamente en todo lo que el sacerdote me dice. Ni siquiera me gusta utilizar todos los nombres de grandes autoridades. Pero, sin embargo, también a los feligreses se les desanima que hablen en público cuando ocurren, por ejemplo, escándalos sexuales. Y, por ejemplo, cuando todo esto ocurre, los obispos que, por ejemplo, los llevaron a cabo, no se someten a los tribunales. Y, además, a menudo se utiliza este poder también para influenciar los tribunales civiles.
Es suficiente pensar en los distintos casos que ocurrieron aquí en la India, cuando dijeron que el derecho canónico no podía aplicarse a casos de acoso. Y, por supuesto, los tribunales civiles lucharon porque esto ocurriera. Y lo último que quería subrayar es que aquí, para India, hay una posición bastante peculiar, porque en India hay muchísimas religiones y en este momento vivimos una situación política que es bastante compleja, una situación en la que el gobierno ataca a los cristianos, ataca a la iglesia. Y lo que se está verificando es que hay también leyes contra la conversión cristiana. Por lo tanto, sería bastante bueno para las comunidades reunirse, apoyarse mutuamente, para no estar atacados, para que no se ataquen a las jerarquías. Pero de la misma forma, queremos también justicia dentro de la Iglesia. Es por eso que tenemos que manifestar, como subrayó antes Catherine, porque las autoridades no siempre son neutrales. Por lo tanto, sí, tenemos estos problemas dentro de nuestras autoridades, porque por un lado luchamos por la justicia, fomentando a las mujeres a que luchen para alcanzar y para obtener justicia. Pero todo esto podría también utilizarse desde puntos de vista políticos y tenemos que tener en consideración todo esto. Y esta es la situación en el momento. Muchas gracias. Catherine, ¿querías agregar algo? Sí, solo quería decir que toda la cuestión de los acosos sexuales hacia los niños hizo que nos centráramos sobre la cuestión entre las organizaciones seculares y eclesiásticas. Es algo bastante antiguo, porque es algo que la Iglesia Católica está haciendo. En primer lugar, no se denuncian a los acosadores, en particular cuando son frailes o sacerdotes de la sociedad civil. Por ejemplo, no denunciando todo esto a la policía. Ellos mismos gestionaron estos casos de manera silenciosa y a escondidas. No los difundieron, aunque una vez hubo una investigación pública aquí en Australia entre 2016 y 2017, en la que un comité institucional habló de los casos de acoso sexuales hacia los niños, y a esas alturas la Iglesia Católica fue el peor defensor que pudieran encontrar, simple y llanamente porque no pudieron gestionar muy bien estos casos. Hubo varias recomendaciones para poder responder a todos estos casos. Y todo esto se incluye también en tu pregunta, porque la Iglesia Católica no conocía estas recomendaciones dadas, pero de la misma forma ni siquiera las ignoraban, sino que definieron una serie de entidades interiores para poder responder a esta crisis de los cambios que el comité estaba exigiendo. Son cambios culturales bastante importantes que habrían tenido que aumentar estos caminos de liderazgo hacia un nuevo nivel. Pero, según mi parecer, ha habido muchos pasos hacia atrás y es necesario un cambio cultural. Y la razón por todo esto es que la relación con la Iglesia Católica es una relación de autarquía vieja y usualmente blanca. Y la Iglesia debería investigar en sí misma, analizar sí misma, analizar nuevas situaciones, hacer ver su apertura, crear instituciones definidas que fomenten recomendaciones, por ejemplo, en las escuelas, en las parroquias, donde se indica que si un niño o cualquier persona tuviera que denunciar un acoso sexual, entonces en ese caso el sacerdote tenía que actuar según la ley estatal y por lo tanto acudir a la policía. Pero a menudo como entidad esto ya sabemos que no ocurre. Y no ocurre por la sacralidad del rito de la confesión y que por lo tanto el sacerdote
estaba atado y no podía denunciar todo esto. Y como dijo Astrid, es importante proteger a los niños y a las mujeres frente a todo tipo de acoso. Por lo tanto, trabajar directamente con quienes están afectados para poder ver quiénes son verdaderamente estos acosadores. Por lo tanto, hay una división distinta entre el Estado y la Iglesia, en la que ya no hay más comunicación cultural. Y es una época muy importante la que estamos viviendo, porque los acosos contra los niños han representado y siguen representando algo extremadamente importante. Cuando nosotros hablamos de acosos sexuales hacia los niños por parte y hacia las monjas, por ejemplo, yo creo que todo esto forma parte de lo que estamos hablando aquí. Todos estos reconocimientos de la Iglesia Católica desde un punto de vista internacional, que ya no puede ser una simple voz moral como lo fue en el pasado. Porque su papel se está volviendo tan problemático en la protección de los niños y de las mujeres. Última pregunta para ustedes. Pensando en la Iglesia Católica, sabemos que hay un 0,1% aproximadamente de liderazgo femenino y por lo tanto estamos hablando de un tipo de liderazgo antiguo, masculino y blanco. Y a pesar de todo esto, nosotros pensamos en los fieles que siguen como ovejas ciertas moralidades que son bastante ambiguas dentro de una ciudadanía democrática que a veces ni lo es, personas que siguen ciegamente todo esto. Y nosotros, ¿qué podemos hacer para llevar adelante este respeto? Porque debe haber algo dentro de nosotros y que la Iglesia Católica está infringiendo, por ejemplo, cuando pensamos en los derechos humanos. ¿Cómo podemos frenar esta actitud? Esta actitud tan sumisa de la Iglesia, no solo centrándonos en este aspecto, sino que también en el liderazgo femenino. ¿Qué podemos hacer para hacer que esta cuestión de los derechos humanos se vuelva importante? Bueno, yo creo que acontecimientos como estos, Chantal, son muy útiles porque podemos ver la participación de personas de todo el mundo que se reúnen para compartir ideas, puntos de vista. Y además creo que en nuestra forma de trabajar, varios grupos en India que se están reuniendo, se están encontrando muchísimo, personas que son muy activas, que intentan sensibilizar al público. Sin embargo, todo esto requiere mucho tiempo, pero el clericalismo está muy incluido en nuestro trasfondo cultural. Por lo tanto, es difícil reconocer en primer lugar esta presencia. Y ya si nosotros sabremos reconocer cuándo nos manipulan, nos enredan en todo esto, ya será muy importante, pero para hacer todo esto será necesario tiempo. Pero hablaremos de esto cuando las personas podrán debatir y dialogar en eventos como este y debatir todas sus ideas. Y yo creo también que el COVID ayudó de cierta forma, ya que subrayó los choques con el gobierno. Y sin embargo, las mujeres fueron muy creativas en reaccionar a esta pandemia. Y también en la manera en la que gestionaron las comunidades y cómo pudieron rellenar ese vacío de existencia. Y fueron magníficas. Y yo creo que esta proliferación de ideas entre mujeres es óptima. Podemos pensar en los varios movimientos de solidaridad que se están creando. Todos están actuando hacia un mismo objetivo. Protestamos para las mismas cosas y esto creo que es exactamente útil. Bueno, yo creo que esta es una idea muy buena. Yo estoy de acuerdo en el hecho de que la Iglesia Católica no representa una democracia y de todas formas ni siquiera es la mejor. No está tan bien organizada así como parecería. Por el hecho de que se trata de una jerarquía patriarcal tan sólida, tan bien definida. Nosotros pensamos que muchísimos católicos forman parte del clero y muy pocos de ellos tienen un buen poder con respecto a las relaciones culturales.
Y esto hace que se vuelva bastante difícil recortarse un espacio para definir cambios y reformas. Esto porque la manera en la que nosotros trabajábamos dentro de los grupos democráticos no podría corresponder así como trabajamos en la Iglesia. Por lo tanto, tenemos que crear estrategias particulares y creativas de trabajo. Yo creo que todo el duro trabajo que yo he visto ocurrir, por ejemplo, en el Consejo Australiano, junto con el trabajo de grupos de reforma que llevaron adelante una actividad muy estructurada, no puede ser ignorado por los obispos. Yo creo que desde un punto de vista estructural, los obispos tendrán que contestar estas preguntas que se les han hecho. Y desde un punto de vista de las parroquias, yo creo que el problema se refiere más que nada a una preocupación genérica y general, porque las personas no quieren formar parte de este procedimiento, o son laicos o no contribuyen para nada. Por lo tanto, estoy de acuerdo que Voices of Faith ha sido un espacio fantástico de compartición de cuestiones e ideas para poder volver a imaginar la Iglesia y para sacar a la luz las cuestiones más urgentes y más pujantes, como por ejemplo los derechos humanos, la cuestión del género, y también para que todo el público pueda poder ver y darse cuenta de todo esto y también de los acosos más tremendos que han ocurrido. Y esto yo creo que es muy importante. Y esto es lo que el clero no quiere que nosotros contemos, porque podría dañar a las instituciones e intentan protegerlas de todas formas, también en detrimento de niños y mujeres. Y entonces yo creo que es por esta razón que tenemos que seguir garantizando y contar estas historias de acosos. Y bueno, sí, yo estoy de acuerdo en el hecho de que la lucha actual aquí en Australia es hacer que el Estado civil esté consciente de todas las tradiciones internas de la relación con la Iglesia y recortarse también espacios de libertad. Y el costo de esta libertad, por supuesto, va a ser alto, como por ejemplo en los grupos LGBTI. Se trata de grupos muy activos y están luchando porque sus derechos puedan valerse. Yo creo que hay mucho trecho por seguir, pero además es un camino bastante abierto, difícil, pero se puede hacer. Hay buenas oportunidades. Bueno, yo quiero agregar, según lo que dijo Catherine, sobre que la Iglesia no es un Estado democrático. Si nosotros decimos que no habrá más protección, el problema es que nosotros vamos a comparar nuestras ideas, por ejemplo, podemos pensar en los gobiernos democráticos en Sudáfrica, en las políticas didácticas, en el derecho canónico, que se define y está definido solo por quienes tienen poder. En cambio, nosotros también deberíamos estar implicados en todo esto, aunque no tengamos un poder activo. Por lo tanto, ¿cómo podemos crear todo esto? Yo, digamos, sobre esto no tengo respuesta. Gracias a todos. ¿Hay preguntas? Aquí tenemos un gran debate muy importante aquí en el chat sobre cómo ayudar a las personas LGBTQI para que hablen de manera honesta en su comunidad sobre su sexualidad. Tenemos algunas preguntas a las que Astrid y Catherine ya contestaron. Y además tenemos una pregunta sobre cómo la Iglesia Católica ha respondido a la cuestión de los abusos y los acosos sexuales y cómo esto ha inspirado a Voices of Faith. Y esta es una pregunta para el futuro. ¿Cómo va a contestar la Iglesia Católica? Y si lo hará, creo. Bueno, tenemos también una pregunta por parte de Virginia, que recuerda el caso de George Pell. ¿Qué nos dice su caso sobre la relación entre la justicia y la Iglesia y el Estado dentro de Australia? Yo no sé, Catherine, si tú quieres comentar algo. Bueno, George Pell fue alejado por el abuso que ha perpetrado por el Tribunal Penal Australiano, pero ganó
la apelación. Sin embargo, se quedó en la cárcel por 18 meses. Lo que es muy interesante, bueno, yo creo que hay muchas cosas interesantes en este caso, es que cuando fue libre, tuvo que quedarse en Australia antes de regresar al Vaticano, donde tenía una posición de gran autoridad. Y esa es una idea, buena idea de lo que el Vaticano entiende para ampliar los derechos civiles. Y, por supuesto, el Vaticano tomó el testimonio de lo que Joel Penn hizo. Y así lo hizo también la Iglesia australiana. Pero el caso de George Pell fue muy debatido porque él representaba a una persona de gran autoridad. Muchos salieron a las calles para protegerlo porque se trataba de un blanco, y esto nos proporciona la idea no solo del individuo, sino también de los estados de los líderes de la Iglesia Católica en Australia, que tienen un gran poder. Y es por esto, además, yo quería decir que el Estado civil no es inocente aquí, pero sin embargo fomenta la manera en la que la Iglesia está actuando. Y al momento tenemos muchas protestas activas. Y yo creo que esa es la razón por la que yo me centré mucho en este tema en mis investigaciones. Se trata de cuestiones muy importantes. Se trata de cuestiones que tienen que considerar el papel de las instituciones, la manera en la que actúan. Y por lo que se refiere al otro punto, yo creo, bueno, sí, aquí también estamos hablando nuevamente de Australia, pero además hay otros países donde de la misma forma se llevan a cabo pesquisas públicas sobre los acosos contra los niños, y a menudo la Iglesia fue implicada en todo esto. Por lo tanto, hubo una audiencia especial en el Reino Unido, en el que también la Iglesia participó, y así también en los Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, pienso que la crisis de los acosos sexuales hacia los niños y los acosos sexuales desde un punto de vista genérico van a ser el último golpe hacia este sistema de protección de la Iglesia. Muchísimas gracias. Creo que no tenemos otras preguntas. Muchísimas gracias, Susana. Astrid, Kath, la última palabra, si queréis añadir algo. Si no, vamos cerrando la sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero sea posible seguir presionando la jerarquía, el Vaticano, porque queremos que piensen a las instituciones de la Iglesia como algo que está y tiene que estar sometido a los parámetros de los derechos humanos. Sí, estoy de acuerdo al 100%, Astrid. Se trata de instituciones sociales con una historia, no se trata de instituciones mitológicas con tradiciones que no pueden ser cuestionadas. El trabajo que estamos llevando a cabo es enfocar la atención de las personas en lo que está pasando, y creo que trabajando lograremos grandes resultados. Se trata de una organización humana. Gracias, muchísimas gracias. Hablaremos el domingo escuchando 4 jóvenes mujeres hablando de los temas de la discriminación de las mujeres. Después tendremos el día 13 un grande panel de la Alemania. Gracias a Astrid, gracias Kath, gracias Susana, gracias por vuestra participación. Espero veros y hablar con vosotras muy pronto.